En el día de mi boda, mi nombre, Daniela Lora, resonó en una capilla llena de invitados, pero ni una sola persona de mi propia familia se levantó para recibirme, mientras 3 filas vacías me devolvían la mirada como un castigo que todavía no lograba comprender, y justo cuando pensé que el abandono era lo peor que podían hacerme, mi padre me demostró lo contrario al aparecer más tarde con la Guardia Civil, siendo ese el momento en que me di cuenta de que las personas destinadas a protegerme se habían convertido en las que estaban dispuestas a destruirme, y todo lo que vino después comenzó a partir de ahí. En el instante en que entré en la capilla del Mirador de la Sierra, una extraña quietud presionó mi pecho, las vigas de madera sobre mí desprendían un leve aroma a pino, y a través de los altos ventanales, la luz del sol de invierno se extendía por el valle como una sábana de plata fría, mientras los invitados murmuraban suavemente y sus voces resonaban en el espacio abierto como si la propia montaña estuviera escuchando. La mano de Alejandro encontró la mía, cálida y firme, pero eso no calmó el agudo nudo que subía por mi garganta al ver que las 3 filas del lado izquierdo del pasillo, destinadas a las personas que me habían conocido toda la vida, permanecían intactas, sin abrigo sobre los respaldos, sin pasos familiares llegando tarde, sin rostros girándose para sonreírme, solo una ausencia pesada y deliberada que me obligó a mantener la espalda recta, fingiendo que el vacío dentro de mí no se ensanchaba. Con cada segundo, el viento se filtraba por las grietas de las viejas tablas, una corriente más fría de lo que debería haber sido, rozando mi vestido como una advertencia, e incluso las velas cerca del altar parecían inquietas con sus llamas temblando como si fueran conscientes de la verdad que yo intentaba no reconocer cuando una invitada susurró lo suficientemente bajo pero no tanto, preguntando si nadie había venido por parte de la novia. Esas palabras atravesaron mi compostura de forma limpia, no me estremecí, pero el eco de esa pregunta se alojó profundamente donde antes vivía la esperanza de un día diferente, e intenté respirar, aunque se sentía como respirar alrededor de un hematoma, porque se suponía que esto era un comienzo, pero se sentía como la confirmación de algo que había estado evitando durante años. No vendrían, ni hoy ni nunca por mí, y aunque no sabía por qué, la herida que su ausencia talló se convertiría en él. Hilo que desmoronaría todo lo demás. 4 años antes de esa mañana de boda vacía, mi mundo ya había comenzado a agrietarse cuando comenzó aquel incendio en las afueras de la Sierra de Guadarrama, el tipo de fuego que devora la hierba seca más rápido de lo que uno puede pensar, con el viento azotando las colinas en ráfagas violentas e impredecibles que enviaban brasas volando como chispas de una forja furiosa. Para cuando nuestra familia recibió el aviso, las llamas ya se enroscaban en el viejo cobertizo detrás de nuestra casa y mi padre estaba en el patio, con la mandíbula apretada, gritando sobre el rugido de la madera ardiendo después de haber pasado 2 décadas combatiendo incendios y yo habiendo crecido viéndolo correr hacia el peligro sin vacilar. Pero ese día, cuando el cobertizo prendió, algo cambió en él y me ladró que salvara la maltrecha ambulancia que guardaba dentro, una reliquia de sus primeros años de servicio que trataba como si llevara la última pieza buena de su identidad, y aunque le escuché, en ese exacto momento, un grito fino y aterrorizado surgió de la cabaña en el borde norte de la propiedad, una voz de niño, alta, aguda y desesperada que cortó cualquier otro sonido. El instinto y el entrenamiento chocaron, y ganó el instinto, así que corrí hacia esa cabaña con el calor lamiendo mis hombros mientras abría la puerta deformada y sacaba a un niño en mis brazos justo cuando parte del techo se desplomaba detrás de nosotros. Al sacarlo, tocinedo por el humo, miré hacia mi padre y sus ojos se encontraron con los míos, pero no había alivio en ellos, ni orgullo, solo una hoja de traición, limpia y final, mientras detrás de él el cobertizo colapsaba llevándose la ambulancia en un estallido de chispas. No me di cuenta hasta mucho después de que las llamas se habían tragado algo más que metal, se habían llevado lo último que él creía que probaba su valor, y en los días siguientes supe lo que les dijo a mis hermanos, que yo había elegido a un extraño por encima de mi propia sangre, y esas palabras se quedaron grabadas, echaron raíces en nuestra casa y se extendieron en cada silencio posterior. Semanas después, una vecina anciana me apartó para confesarme algo que mi padre nunca hizo, y era que se estaba ahogando en deudas, por lo que esa ambulancia no era solo sentimental, sino el aval que planeaba usar para asegurar un préstamo, haciendo que su pérdida no fuera solo financiera, sino el colapso de lo único sobre lo que pensaba que aún tenía control. Me di cuenta de que su ira no tenía nada que ver con el fuego en absoluto, sino con la pérdida de la última parte de sí mismo que aún podía señalar con orgullo, y yo había sido la persona más fácil de culpar, convirtiéndose ese momento en la fractura silenciosa que más tarde dividiría a mi familia de par en par. Meses antes de mi boda, todavía era lo suficientemente ingenua como para esperar que el tiempo hubiera suavizado los bordes entre nosotros, así que envié las invitaciones a mi padre y a mis hermanos, incluyendo una pequeña nota escrita a mano, sin saber si alguna vez sería leída. Una semana después, el sobre regresó a mí sin abrir,
con el papel frío por el aire invernal y los bordes rizados donde la nieve se había derretido y vuelto a congelar, con un sello postal que se extendía por el frente como una cicatriz, sin explicación ni reconocimiento, solo un mensaje de texto de mi padre horas después diciendo que no esperara nada de ellos. Coloqué el sobre en la encimera de la cocina y lo miré mucho más tiempo del que debería, como esperando que se moviera o mostrara una señal de malentendido, pero se quedó quieto, tan impasible como las personas de las que venía. Alejandro me encontró allí, dándole vueltas al papel en mis manos hasta que se arrugó, y no dijo ni una palabra, con un silencio gentil que era un marcado contraste con el de ellos, que siempre se sentía como una puerta cerrada de golpe. Intenté tragarme el dolor, pero se alojó bajo mis costillas, y días después, doña Carmen, la vecina que solía darme galletas caseras cuando era pequeña, me llamó de la nada con la voz temblorosa para explicarme que mi padre y mis hermanos estaban hundidos en deudas y demasiado avergonzados para pedir ayuda, sugiriendo que tal vez la distancia ya no era por ira, sino por humillación. Por primera vez la duda se instaló en mí, pensando que tal vez el incendio forestal no había sido la única razón por la que me alejaron, sino que estaban tratando de evitar que viera lo bajo que habían caído, pero el giro llegó silenciosamente después de colgar. No se habían quedado callados porque no les importara, sino porque pedir mi ayuda se sentía peor que perderme por completo, y ese tipo de orgullo, pronto aprendería, no solo evita que la gente pida ayuda, sino que los empuja a tomarlo. Ajeno. Sucedió un lunes por la mañana, de esos en los que todo parece ordinario hasta que de repente deja de serlo, mientras yo terminaba un resumen de daños y Alejandro entró sosteniendo un grueso sobre judicial con un sello rojo intenso que destacaba contra el papel. No le di mucha importancia al principio, pero en el momento en que vi el encabezado, la habitación se estrechó a mi alrededor al ver mi nombre junto a la palabra sospechosa y la acusación de apropiación indebida de los ahorros familiares, siendo el demandante mi propio padre. Por un segundo me sentí clavada en el sitio, como si el frío que entraba por la ventana agrietada me hubiera congelado por dentro, y leer más solo profundizó la confusión, pues los supuestos fondos desaparecidos provenían de una cuenta de ahorros vinculada a mi madre de la que yo nunca había oído hablar, sin firma de ella ni reconocimiento de que hubiera estado involucrada, como si alguien la hubiera borrado limpiamente de sus propios registros. Luego vino la exigencia del tribunal. Tenía que proporcionar registros de una noche específica, registros de GPS y testigos laborales, ya que alguien les había dicho que me habían visto cerca de la propiedad de mi padre, una implicación que se enroscaba como el humo, revelando que quienquiera que hubiera construido esta historia me quería atrapada, no interrogada. Al llegar a la firma en la última página, supuestamente era la de mi padre, pero la letra era demasiado fluida y controlada, muy diferente a su firma real que se había vuelto temblorosa con los años. Esta se parecía dolorosamente a otra firma que había visto en una tarjeta de cumpleaños en casa de mi hermano, la letra de Mateo. El peso de aquello se asentó pesadamente. No era solo mi padre actuando solo, algo mucho más coordinado estaba ocurriendo a mis espaldas. Me desperté con el teléfono vibrando bajo la almohada y la pantalla brillando con un mensaje exigiendo que devolviera el dinero, junto con un breve clip de audio donde la voz, arrastrada y al borde de la ira, me golpeó como un puñetazo, y Alejandro, tras escucharlo, confirmó sin dudar que era Mateo. El nudo en mi pecho se apretó mientras sacaba de nuevo los viejos documentos de mi madre, buscando cualquier cosa que se me hubiera pasado, y fue entonces cuando noté el patrón, 2 cuentas bancarias abiertas meses antes a su nombre con retiros que coincidían casi perfectamente con los periodos en que mis 2 hermanos estaban pasando apuros. Las matemáticas no eran sutiles, no solo necesitaban dinero, necesitaban a alguien que cargara con las consecuencias, y luego encontré una transferencia de 900 euros atribuida a mi nombre, pero el rastro digital llevaba a una taberna donde Mateo prácticamente vivía, mientras que en el momento de la transferencia yo había estado con el agua hasta las rodillas en una inundación a kilómetros de distancia. A quienquiera que hubiera montado esto no le importaba la precisión, solo el daño, y más tarde esa mañana, entre las facturas en mi buzón, encontré una nota manuscrita cuya curva de las letras y ángulos apresurados reconocí al instante como la letra de Lucas, con una amenaza corta prometiendo que las cosas escalarían si no cooperaba, la misma letra que había aparecido en el expediente judicial. La verdad se asentó sobre mí con una claridad brutal, no era un solo hermano ni solo mi padre. Estaban trabajando juntos construyendo una versión de la realidad donde yo era la villana, y allí de pie bajo la tenue luz del porche, me di cuenta de que no estaban simplemente enfadados conmigo, sino desesperados, lo suficiente como para destruirme si eso significaba salvarse ellos. A las 7:15, los golpes en mi puerta me sacaron de la última capa de sueño que tenía, mientras la calle se veía tranquila bajo la nieve fresca, pero al abrir la puerta todo mi interior se tensó al ver a mi padre entre 2 agentes de la Guardia Civil con la nieve derritiéndose en su abrigo y el rostro como de piedra. Por un latido me pregunté si había venido a hablar, pero no fue así.
Les dijo que quería denunciarme por entrar en su casa y sentí como si el suelo se inclinara cuando entregó un video borroso de la cámara del patio trasero donde una figura encapuchada se movía rápidamente por la pantalla en una fecha que coincidía con la noche en que supuestamente desapareció el dinero. Un agente comparó las imágenes conmigo, escaneando mi altura y complexión antes de decir que el parecido estaba ahí, y mis mejillas ardieron a pesar del frío, pero me obligué a mantener la calma y saqué mi registro de GPS de la Protección Civil que mostraba que había estado a más de 100 kilómetros de distancia en servicio toda esa noche. Un oficial asintió, pero mi padre afirmó inmediatamente que yo podría haber contratado a otra persona, e incluso los agentes parecieron desconcertados por lo lejos que él estaba dispuesto a llevar la acusación. Preguntaron por las huellas de calzado encontradas en su patio, y cuando dije que usaba un 38, intercambiaron una mirada, pues las huellas eran de una talla 44, exactamente la talla que usaba Mateo. Mi padre vaciló y murmuró algo sobre visitantes, y esa pequeña pausa me dijo más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la mañana, pero la grieta final apareció cuando los agentes preguntaron cómo había accedido al sistema de cámaras, ya que mi madre había puesto la contraseña hace años y él nunca la recordaba, pero allí estaba presentando un video que supuestamente había sacado él mismo. Al ser presionado, admitió que Mateo se lo había enviado, y los oficiales, al examinar las imágenes de nuevo, señalaron metadatos alterados y que la figura encapuchada llevaba un tipo de gorro que solo se vendía en una tienda al lado de la taberna donde Mateo vivía. Mi padre no pudo mirarme después de eso, con su mirada fija en algún lugar más allá de mi hombro como si encontrar mis ojos fuera a destrozar algo que no estaba listo para enfrentar, y allí de pie con la nieve calando en el umbral, comprendí que mi familia había construido toda la escena esperando que los agentes se fueran conmigo esposada, y casi lo logran. Esperaba que la confrontación fuera el punto de ruptura y que ver la verdad expuesta detuviera la espiral fuera de control, pero en su lugar, un nuevo golpe aterrizó antes del mediodía cuando la Protección Civil me envió un aviso de que se había presentado una queja acusándome de malversar datos internos, suspendiendo mi acreditación de nivel 4 a la espera de una revisión. Un mensaje corto y de repente mi trabajo y mi ancla se me escapaban, pero Alejandro estudió la carta adjunta y reconoció la letra de Lucas de inmediato por las letras inclinadas y el bucle extraño en las L's, dándome cuenta de que mi hermano mayor no solo estaba involucrado, sino que me estaba empujando activamente hacia un precipicio. Más tarde, un compañero me apartó durante el almuerzo para contarme que alguien había llamado a la oficina 3 veces preguntando por mi historial disciplinario, buscando cualquier cosa que pudiera ser retorcida como munición, pues mi padre siempre había creído que el pasado de una persona era la forma más fácil de destruir su presente. Escuchar esa táctica volverse contra mí me revolvió el estómago, pero el golpe más agudo llegó por la tarde cuando una factura de hospital dirigida a mi madre apareció en mi buzón con el pago realizado a través de una cuenta a mi nombre que yo nunca había abierto, significando que alguien me había robado la identidad para crear un rastro y entregarlo como prueba. Esa noche, Alejandro revisó las grabaciones de seguridad de nuestra calle y Mateo apareció 2 veces, parado bajo la farola mirando nuestra ventana con el teléfono en la mano en visitas que ocurrieron la semana antes de que llegara el aviso judicial. La voz de Alejandro era baja cuando dijo que lo habían planeado todo desde el principio, y mientras miraba el contorno borroso de Mateo en la pantalla, entendí algo amargo e irrevocable. Mi familia no actuaba por ira, sino por desesperación, y estaban dispuestos a hundirme para mantenerse a flote ellos. Conducir de regreso al pueblo se sintió como forzarme a entrar en un pasado que había pasado años evitando, con la vieja casa exactamente donde la había dejado, silenciosa y hueca, con la valla todavía marcada por el fuego y un viento frío que traía el inconfundible olor a ceniza. Entrar fue como abrir una puerta a una habitación que había cerrado con llave en mi mente, donde nada había cambiado pero todo se sentía diferente, y en la cocina, el armario más bajo dejó escapar su crujido familiar cuando lo abrí para encontrar, bajo un montón de facturas grasientas, un cuaderno de cuero que nunca había visto. Página tras página enumeraba préstamos a nombre de mi madre, cada uno terminando con la misma promesa de que Mateo pagaría, pero nunca lo hizo. Ella había ocultado cada una de sus deudas, llevándolas en silencio mientras los demás seguíamos creyendo que todo estaba bien. El peso de lo que ella había protegido y lo que ellos habían tomado presionó mi pecho, y afuera, el señor Pérez me saludó para admitir que había visto extraños entrar y salir de la casa durante meses, incluyendo a una mujer que se quedó tanto tiempo que prácticamente vivía allí. Sus palabras encajaron cada detalle disperso, el video alterado, la talla de zapato incorrecta, la silueta desconocida, y encontré a Mateo en la taberna, desplomado contra su coche, borracho y derrotado, confesando más de lo que esperaba al decir que necesitaban dinero y que mi padre creía que yo se lo debía, confirmando que la mujer del video era su exnovia usando una llave vieja. Lo habían montado todo por pura desesperación, y la mañana de la audiencia se sintió más fría que cualquier invierno anterior, con las luces fluorescentes del edificio judicial proyectando un resplandor pálido sobre los bancos de madera. Me presenté ante el panel con las manos firmes a pesar del cansancio,
mientras al otro lado de la sala mi padre se sentaba rígido en el asiento del demandante con Mateo y Lucas acechando detrás de él como sombras, incapaces de asumir su propia culpa. Cuando comenzaron los procedimientos, el representante de la Protección Civil presentó los registros de GPS que me situaban a más de 100 kilómetros de distancia en la estación de rescate durante el momento exacto en que el video afirmaba que yo estaba en casa de mi padre, y su conclusión fue tajante: era imposible que yo hubiera estado allí. Por primera vez vi una chispa de duda recorrer la sala y un analista técnico explicó cómo el video había sido alterado y que el archivo había pasado por el dispositivo de Mateo antes de llegar a la policía. Mi padre se removió en su asiento con la mandíbula apretada y un temblor en los hombros cuando coloqué el cuaderno de cuero sobre la mesa y el panel leyó las notas de mi madre sobre cada préstamo vinculado a Mateo, terminando con la frase que me destrozó: y quote, no dejes que Daniela lo sepa y quote. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación, de esos silencios que ocurren cuando la verdad ya no necesita discutir, y luego los agentes trajeron a la exnovia de Mateo, quien con voz vacilante admitió haber cruzado el patio esa noche con la chaqueta de capucha usando una llave vieja porque le habían pedido que fingiera el robo a cambio de pagar sus propias deudas. En el momento en que terminó, el panel emitió su fallo: las acusaciones eran falsas, las pruebas fabricadas y yo quedaba libre de todos los cargos, cerrándose el expediente permanentemente. Me giré hacia mi padre y mis hermanos y pronuncié las únicas palabras que aún sentía verdaderas: nunca le quité nada a mi familia, solo recuperé mi vida. Y mi padre bajó la cabeza, viendo por primera vez no al hombre que me crió, sino a un hombre vaciado por sus propias decisiones, más pequeño que las cenizas contra las que una vez luchó valientemente. 3 meses después de la audiencia, la primavera llegó a la sierra, la nieve retrocedió y las flores silvestres brotaron como pequeños actos de valentía, haciendo que la vida se sintiera más tranquila y ligera. Lucía, una de las aprendices a las que había guiado años atrás y que había perdido a su padre muy joven, me pidió que la acompañara al altar porque quería a alguien que hubiera estado a su lado cuando la vida fue más difícil, y acepté sin dudarlo. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y la música llenó la sala, Lucía entrelazó su brazo con el mío y me susurró algo que me golpeó más fuerte que cualquier veredicto: y quote, gracias por estar aquí quote. Esas palabras envolvieron una parte de mí que no sabía que seguía herida, y en ese momento, bajo el cálido resplandor del santuario, sentí que alguien me devolvía el pedazo de mi propia boda que me habían robado. Afuera, el sol proyectaba un manto dorado sobre las montañas, no era triunfo ni venganza, solo paz, la clase de paz por la que había luchado y que finalmente elegí para mí misma, entendiendo que no puedo elegir la familia en la que nazco, pero sí puedo elegir el tipo de persona en la que me convierto, y elijo ser alguien que está presente, incluso cuando las personas que me criaron nunca lo estuvieron.